Una persona enferma arruinó mi vida en la secundaria. Así que me aseguré de arruinar la suya por completo. Tenía 20 años cuando finalmente pude contar esta historia. Una historia que comenzó hace algo más de 3 años y medio, en mi época de secundaria. Si alguna vez creíste que el drama adolescente era solo cosa de películas, déjame decirte que la realidad puede ser mucho más cruel. Y, a veces, también mucho más dulce. Todo empezó con algo tan sencillo como una foto. Una imagen mía en la playa, relajada, sin preocupaciones. Ignorando por completo que, en ese entonces, la secundaria era un hervidero de inseguridades, envidias y competencia silenciosa. Especialmente entre las chicas. Las redes sociales, sobre todo Instagram, eran el campo de batalla donde todas querían brillar. Las chicas odiaban a las que no eran parte de su grupo, y cualquier excusa era válida para que el drama estallara. Una semana después de mi inocente publicación, un grupo de chicas, las más populares, comenzaron a llamarme fea. Así, sin más, no voy a mentir, al principio fingí que no me importaba. Pero por dentro, el miedo crecía. Miedo a ser rechazada, miedo a no ser nunca suficiente, miedo a quedarme sola. Recuerdo a mis amigas, a veces también víctimas de esa guerra silenciosa, enviando fotos desnudas a sus parejas. Era casi como un rito de paso para pertenecer. Había una especie de competencia por ver quién podía atraer más atención, quién podía generar más drama. Y yo solo quería sentir que importaba. Que alguien, aunque fuera uno solo, se obsesionara conmigo. Que me viera y pensara. Ella es especial. Así que, como muchas otras, me animé a tomar algunas fotos atrevidas. Pero al final, me acobardé. No las envié. Me sentí expuesta incluso antes de que nadie las viera. Se lo confesé al chico con el que hablaba. Vamos a llamarlo N. Le dije que tenía las fotos, pero que no me sentía cómoda enviándolas. Él, supuestamente, entendió. Pero después de eso, me ignoró por semanas. Guardé las fotos en mi teléfono y traté de olvidarlas, pensando que ya no pasaría nada. No podía imaginar el huracán que se avecinaba. Un día, estaba con un grupo de amigos y desbloqueé mi teléfono. Al hacerlo, todos vieron mi contraseña. N estaba ahí. Lo escuché reírse, bromear. No le di importancia. Pero hay detalles que, en retrospectiva, cambian todo. Poco después, mi teléfono desapareció. Pensé que lo había perdido, hasta que lo encontré, mágicamente, tirado justo al lado de mi siguiente clase. Supe que algo no cuadraba. Supe que era N. O alguien muy cercano a él. Y entonces, el infierno comenzó. Alguien, no, N. Tomó mis fotos y las difundió. Las compartió con todos. Mis compañeros, chicos más jóvenes, incluso desconocidos. Lo que normalmente sería un rumor vergonzoso se extendió como un incendio fuera de control. Recibí burlas, insultos, miradas asqueadas y curiosas. Me convertí en la comidilla de la escuela. Lo peor fue cuando un imbécil imprimió una de mis fotos y la puso en el baño de chicos. Mi mejor amiga la encontró y la rompió, pero el daño ya estaba hecho. Ahí estaba yo, sentada en el baño, maquillada y destruida, con lágrimas corriendo por mi cara. Fui y confronté a N. No podía más. Entre sollozos, le pregunté por qué me había hecho eso. Y él solo me dijo, es tu culpa, no mía. Eso fue todo. Me hizo sentir como si yo hubiera merecido ese dolor. Como si fuera mi error por confiar, por existir. Me aislé, me sentí invisible y, al mismo tiempo, expuesta ante todos. Pero, en esa oscuridad, tuve la suerte de tener a mi mejor amigo, y juntos, ideamos un plan. Lo llamamos, venganza profesional. Si él podía jugar sucio, yo también. Pero no iba a bajar a su nivel. Iba a ser inteligente. Creamos un perfil falso en Tinder. Usé las fotos de una modelo, una chica atractiva, segura de sí misma. Sabía que N caería en la trampa. Solo era cuestión de tiempo. Tras varios intentos, finalmente hicimos match. Todo el proceso fue lento. Casi un mes de conversaciones diarias, de elogios, de coqueteos. Yo, detrás de la pantalla, fingía admirar a quien hubiera difundido esas fotos. Le decía que esa persona tenía, agallas, que merecía mi atención. N, egocéntrico y confiado, cayó. Quería impresionar a la chica misteriosa, así que finalmente, con orgullo, me escribió. Oye, Tania, dijiste que definitivamente saldrías con la persona que envió las fotos de B. Bueno, la verdad es que soy ese tipo, bastante loco XD. Esa fue mi primera prueba. Pero necesitaba más. Le pedí, entre juegos y falsos halagos, que me contara con detalle cómo lo hizo. Y él, creyendo que hablaba con alguien que lo admiraba, lo confesó todo. Cómo había conseguido mi contraseña,
cómo tomó mi teléfono, cómo guardó mis fotos en su computadora. Y aseguró, como si eso le diera dignidad, que, no se masturbó ni una sola vez, y que lo hizo porque según él, yo lo merecía. Era todo lo que necesitaba. Tomé capturas de todo, fui con el director de la escuela, le conté mi historia y le mostré las pruebas. Me ayudaron a contactar a la policía, quienes me interrogaron y comprobaron que nunca había enviado esas fotos de él de las que hablaba N. No podían arrestarme. Pero a él, lo sacaron de clase delante de todos. Le quitaron el teléfono. Recuerdo su cara al verme salir de la dirección con mi papá. Su mirada, de odio y derrota, fue indescriptible. Fue expulsado de la escuela. Perdió su trabajo. Y, según me dijeron, lo incluyeron en una lista de depredadores sexuales. No sé exactamente cuál, pero para él, eso era el fin de su reputación. Tiempo después, cuando por fin parecía que estaba reconstruyendo su vida, mi mejor amiga me mostró algo en su Instagram. N tenía nueva novia. Y pensé, no, todavía no. Nos saltamos la escuela y fuimos a hablar con ella. Le contamos todo. Cómo él arruinó mi vida, cómo compartió mis fotos, cómo lo habían denunciado. Ella, incrédula al principio, no tardó en ver la verdad. Rompió con él, y al salir, N me lanzó una amenaza. Quería golpearme, vengarse, pero mi amigo lo detuvo y lo hizo retroceder. No pasó mucho para que sus amigos se enteraran. Le dieron la espalda. Lo apodaron depredador en Facebook, Instagram. Todos sabían lo que había hecho. No voy a mentir, fue una época oscura. Ojalá nunca hubiera tomado esas fotos, pero la venganza fue dulce. Esta historia no es solo sobre venganza. Es una advertencia. Las redes sociales, los impulsos adolescentes, la confianza y el error, todo puede cambiar en segundos. Si alguna vez te ves en una situación así, recuerda, la justicia existe. Y aunque duela, siempre puedes encontrar la forma de recuperar tu poder. Gracias por escuchar mi historia. Si algo de lo que has escuchado hoy te ha pasado, no tengas miedo de pedir ayuda. No estás solo. ¿A mi novio le faltan $200? Pues disfruta de tu divorcio. ¿Alguna vez has confiado tanto en alguien, que no viste venir la traición hasta que ya era demasiado tarde? ¿Has sentido que, por ayudar a un amigo, terminaste perdiendo más de lo que imaginabas, hasta que la vida misma se encarga de ajustar cuentas? Esta es la historia de cómo los $200 que faltaban fueron solo el principio, y cómo, en la universidad, lo que parece una simple pelea de compañeros puede convertirse en una venganza que destruye matrimonios, amistades y reputaciones. Te invito a que te acomodes, porque esta historia va mucho más allá de un simple billete, y te aseguro, no podrás dejar de escucharla hasta el final. Yo era una chica diminuta, de apenas 1,50 m, 45 kilos. El tipo de persona que la gente subestima en silencio. Había comenzado la universidad con el corazón recién roto. Mi ex se había ido a la marina y, aunque debíamos empezar juntos esta nueva etapa, terminé sola, enfrentando las reglas de un colegio religioso. Toque de queda, cultos obligatorios, y esa sensación de estar atrapada en un internado de adultos. Todo comenzó en el campamento de bienvenida, donde nos dividieron en grupos familiares para, según decían, conocernos mejor. Fue ahí donde conocí a Sam. Sam. Ese tipo de persona que ilumina una habitación apenas entra. Ruidosa, extrovertida, parecía la amiga perfecta. Conectamos de inmediato porque compartíamos origen étnico, y ella también tenía un novio en el ejército, así que parecía entender perfectamente mi dolor. Rápidamente fuimos inseparables, o al menos, eso parecía. También conocí a Jess, más callada, con esa expresión que muchos confunden con arrogancia, pero que en realidad solo es timidez. Y a Andy, un chico simpático, amigo de Jess, con quien la química era innegable. Aunque yo, aún con el corazón roto, intentaba mantener la distancia. La primera alerta fue sutil. Sam se mostró celosa, no de mí, sino de cualquier relación que pudiera tener con Andy. Durante la cena, mientras Andy y yo bromeábamos, Sam intervino, casi forzando la conversación hacia sí. Le hacía preguntas incómodas, lo miraba de arriba abajo, y cuando creí que la noche terminaría ahí, me pidió quedarme, para confesarme algo. Y ahí, soltó la bomba. Que Andy, supuestamente, la había acosado, le había dicho cosas inapropiadas, se había comportado como un pervertido. Yo no sabía qué creer, pero algo en mi interior me decía que no era verdad. Aún así, por si acaso, cancelé la cita que Andy me había propuesto. Él lo tomó bien, pero el ambiente entre Sam y yo ya no volvió a ser el mismo. Las semanas pasaron y Andy, Jess y yo formamos un pequeño grupo.
Sam, por alguna razón, cada vez se hacía más distante. Y al mismo tiempo, más hostil. Todo explotó cuando Andy y Jess fueron invitados a una cena en Benihana, y Sam no. Ella, vegetariana y con múltiples alergias, no fue invitada simplemente porque el menú no era apto para ella. Pero cuando lo descubrió, ardió Troya, llantos, acusaciones, mensajes pasivo-agresivos. En venganza, Sam armó un plan alternativo, llevó a unas chicas desconocidas a montar a caballo, y publicó una foto en redes sociales con el mensaje, mejor que Benihana. El grupo se fracturaba y yo ya no sabía en qué posición estaba. Luego, Sam decidió unirnos, con pulseras de la amistad. Pero, casualmente, solo las mías llegaron. La de Jess, misteriosamente, se rompió en el correo. Ya llegará otra, prometió Sam. Nunca llegó. Entre pequeños desplantes y comentarios envenenados, nuestra amistad se deterioraba cada vez más. Mientras tanto, Andy y yo nos acercábamos, aunque lo manteníamos en secreto, por miedo a la reacción de Sam. Y entonces, llegó el detonante. Sam, aspirante a youtuber, quería grabar un vídeo de vacaciones. Andy, estudiante de cine, era el candidato perfecto para ayudarla, pero no quería saber nada de ella. Hasta que Sam hizo una oferta irresistible. Te pago $200 y la comida. Era una buena suma, así que aceptamos. Yo organizaría todo, Andy grabaría, ella sería la estrella. Preparé el restaurante, gestione los permisos y organice los horarios. Ese día, llegamos temprano, listos para trabajar. Pero Sam y su séquito llegaron 2 horas tarde. Grabamos, posamos, actuamos, esperamos. Se suponía que al menos nos pagaría la comida. ¿Pero lo hizo? Por supuesto que no. Y sobre los $200, solo promesas vacías. Las semanas pasaron. Sam puso excusas y más excusas. Mi tía no ha pagado, no confío en Sele, estoy esperando el dinero del extranjero. Pero el vídeo ya estaba editado, publicado, y nosotros, con las manos vacías, incluso empezó a decirle a medio mundo que ya nos había pagado y que la estábamos extorsionando. Andy, frustrado, comenzó a contar su versión a los demás. Pronto, todos en la universidad sabían la verdad sobre Sam. Y ella, poco a poco, perdió todo su círculo de amigos. Sam no se detuvo ahí. Comenzó a enviarme mensajes diciendo que Andy me engañaba, que yo era ingenua, que él no era de fiar. Me mandó capturas de antiguas conversaciones, intentando sembrar la desconfianza entre nosotros. Pero para entonces, yo ya veía a Sam como lo que era, una mentirosa. Así que tomé una decisión. Si ella jugaba sucio, yo también. Comencé a investigar. Sam no solo era hipócrita, también era infiel. A pesar de estar casada con su novio militar desde hacía menos de un año, salía de fiesta, bebía, y tenía encuentros con otros chicos. Pero creía que nadie se daba cuenta. Durante más de un año, recopilé pruebas, videos, mensajes, fotos. Y cuando supe que pensaba demandar a su esposo por una supuesta infidelidad, por un vídeo donde él bailaba con unas chicas en un club, supe que había llegado el momento. Le envié un sobre anónimo a su marido. Dentro, estaba toda la verdad. Mensajes, capturas, fotos, videos. Pruebas de sus engaños, de sus mentiras, de su doble vida. Sam no volvió a la universidad al año siguiente. De repente, desapareció de nuestras vidas. Empecé a ver sus redes sociales. Ahora subía memes sobre ser soltera y feliz. Hacía blogs sobre amigos falsos y la libertad de ser pobre pero auténtica. Mientras tanto, el ex de Sam rehizo su vida. Nueva esposa, un bebé en camino. Sonreía en sus fotos, se le notaba feliz, liberado. Y así, todo por no querer pagar $200. Una cifra pequeña, que le costó a Sam su matrimonio, su estabilidad económica, y su reputación. En la universidad, todos aprendieron una lección. No siempre el enemigo está afuera. A veces, la persona que más daño puede hacerte es quien menos lo esperas. Y, sobre todo, no subestimes nunca el poder de la verdad. Yo seguí adelante. Andy y yo nos comprometimos. Jess y yo seguimos siendo amigas. Y de Sam, solo queda el recuerdo de una traición que, por no querer saldar una deuda, acabó derrumbando su propio castillo de naipes. Recuerda, no seas como Sam. A veces, lo que parece pequeño, puede ser el principio de tu final. La venganza se sirve sola. ¿Alguna vez has conocido a alguien en tu trabajo que parece vivir solo para hacer la vida de los demás miserable? Esa persona que se cree intocable, que manipula, que miente descaradamente y cuyos secretos, tarde o temprano, salen a la luz. Hoy te voy a contar una historia real donde el karma llegó a la oficina,
y sirvió la venganza de la manera más fría y dulce posible. Ponte cómodo, porque la historia que estás a punto de escuchar tiene traiciones, engaños, secretos y mucha justicia poética. Nuestra protagonista de hoy no soy yo, sino una buena amiga mía, a quien llamaremos Janine. Janine trabajaba en una típica oficina de esas donde los cubículos son tan grises como los lunes por la mañana y el café tan malo que ni siquiera el azúcar puede salvarlo. Pero lo que de verdad hacía difícil el ambiente de esa oficina no era el café, ni los montones interminables de papeles sobre los escritorios. Era una compañera, una presencia tóxica, venenosa, a la que todos, por razones que descubrirás, apodaban Dizzy. Dizzy era la autoproclamada reina de las abejas, una mujer de 40 y tantos años que actuaba como si fuera la policía de la oficina, la jefa secreta, pero en realidad no tenía ningún poder real. Eso sí, le encantaba meterse en los asuntos privados de todos, enterarse de los secretos más jugosos y, sobre todo, hacer sentir pequeñas a las demás mujeres del equipo. Llegar tarde, para Dizzy, nunca era problema. Entraba entre 15 minutos y hasta media hora después de la hora de entrada, pero siempre tenía a su gran aliada. La asistente administrativa, una mujer igual de odiosa y con el aroma persistente a cigarrillos viejos, que le cubría las espaldas y hasta firmaba por ella. Pero, ay de ti si intentabas llegar apenas 5 minutos tarde. Dizzy te caía encima con un sermón como si fuera la mismísima directora general. Y así, día tras día, Dizzy iba alimentando su propio mito. Chismosa, adúltera, cruel. Siempre tenía algo que decir sobre los demás, especialmente si eran mujeres. Le encantaba empujar a la gente a ir a bares después del trabajo y, si alguien se negaba, era objeto de sus burlas y comentarios maliciosos, incluso cuando esa persona mantenía su distancia por ser una alcohólica en recuperación. Dizzy no tenía piedad, ni filtro, ni remordimientos. Pero eso no es todo. Dizzy tenía una habilidad singular para el drama. Un día apareció proclamando que tenía epilepsia, y cada tanto hacía un show. Se tiraba al suelo, gritaba, ¡ay! No, y se retorcía, balbuceando como si estuviera teniendo un ataque. Todos, al principio, le creyeron. Pero las convulsiones siempre llegaban en momentos muy convenientes y, después de un tiempo, misteriosamente, Dizzy se curó. Cuando alguien le preguntó qué había pasado, simplemente encogió los hombros y dijo que había superado la epilepsia. Así, como si nada. Janine, mi amiga, tenía una estrategia muy clara: pasar desapercibida. Ser tan aburrida que Dizzy no tuviera interés en ella. Era, como quien dice, una mosca en la pared, observando y aprendiendo. Y así, pudo ver cómo Dizzy manejaba información confidencial, cómo manipulaba a la gente, cómo se volvía cada vez más atrevida en sus fechorías. Dizzy llegó al punto de presumir, en voz alta y sin ninguna vergüenza, que se había acostado con el nuevo del negocio de abajo. En plena llamada de negocios, Janine, con toda la paciencia del mundo, tuvo que poner a un cliente en espera para pedirle, educadamente, que bajara la voz. La respuesta de Dizzy, una sonrisa retorcida y un, no eres mi jefa, pequeña. Ese fue el punto de quiebre para Janine. Después de meses soportando a Dizzy, decidió que ya era suficiente. Pero Janine era inteligente, sabía que la paciencia es una virtud, y que las mejores oportunidades llegan solas. Un día, Dizzy se fue a almorzar con uno de sus amantes, dejando la oficina temprano. El destino, caprichoso y preciso, decidió que en ese mismo momento apareciera en la oficina el prometido de Dizzy. Un chico joven, amable, demasiado bueno para lo que le esperaba. El joven preguntó, casi con aire inocente, si Dizzy estaba. Janine le respondió que ya se había ido a almorzar. El prometido, con una sonrisa, comentó, con nombre de una oficinista que claramente no iría jamás con Dizzy. Fue en ese instante cuando a Janine se le encendió la chispa de la venganza. Actuó confundida. No, pensé que había salido con su amigo, ¿no? El prometido, sorprendido, insistió. ¿Dizzy? ¿No me dijo que iba a almorzar con su mejor amiga como siempre? Janine, tomando el control, le soltó la bomba. No, vi que se fue con un chico rubio. Se subieron juntos a su coche y dijeron que iban a restaurante. El rostro del prometido cambió. Se le cayó el mundo. Janine sintió una mezcla de pena y rabia. No era justo que ese chico creyera en Dizzy ciegamente mientras ella lo engañaba, y además presumía de ello delante de todos. El prometido, agradecido y confundido, le preguntó su nombre antes de marcharse. Janine, astuta, le dijo que se llamaba como la secretaria, para cubrirse las espaldas.
Hasta aquí, Janine había cumplido con su parte. Pero lo mejor, estaba por venir. Resulta que DC, tan chismosa en la oficina como en casa, había soltado muchos de los secretos confidenciales que había aprendido. Y su prometido, tras descubrir la verdad, decidió que no iba a dejar las cosas así. Primero, mantuvo la calma. Fingió que no pasaba nada, que todo estaba bien. Esperó el momento perfecto, mientras preparaba su jugada maestra. Tomó nota de toda la información confidencial que DC había filtrado. Redactó una carta con aspecto oficial. Y, cuando DC se fue a trabajar, la envió por correo electrónico, en copia oculta, a todos los empleados de la oficina. En cuestión de minutos, toda la oficina sabía lo que había pasado. Se armó el revuelo. El jefe llamó a DC a una reunión urgente. Todos sabían lo que iba a pasar. DC, pálida y temblorosa, intentó defenderse, pero no había excusas suficientes. Había revelado información confidencial. La seguridad la escoltó fuera del edificio mientras ella lloraba y gritaba que no era justo. No solo eso. La asistente administrativa, su cómplice, también fue investigada y le sugirieron buscar trabajo en otro lugar. La noticia corrió como pólvora. Janine se enteró de los detalles gracias a una compañera amable, una de esas personas genuinamente buenas cuyo único defecto era confiar demasiado en los demás. Irónicamente, DC llegó a pensar que la secretaria había sido la responsable de su caída. Nunca se enteró de la verdad. ¿Y DC? Bueno. Regresó a la casa de sus padres, humillada. El prometido, como broche final, le mostró fotos que la incriminaban y rompió el compromiso en su cara. DC, ahora sola y sin rumbo, terminó metida en un negocio de esos piramidales, un MLM. El último refugio de los caídos en desgracia. A veces, la vida se encarga de ajustar cuentas mejor de lo que cualquiera de nosotros podría planear. DC pensó que era invencible. Pero el destino, el karma, y un par de personas cansadas de sus abusos, le demostraron lo contrario. Esta historia nos deja una lección. Nunca subestimes a las personas tranquilas. Nunca abuses de la confianza y el respeto de los demás, porque, tarde o temprano, la verdad sale a la luz. Y la venganza mejor servida es aquella que llega sola, sin que uno tenga que ensuciarse las manos. Cuéntame, ¿has vivido algo parecido en tu trabajo? ¿Conoces a alguien como DC? Déjame tus experiencias en los comentarios, dale like si te gustó esta y las demás historias, y suscríbete para más relatos llenos de karma, justicia y lecciones de vida.